Claro, acompáñame. un módulo especial. Mientras Tomás se mueve ahí, porque está hablando el abogado de Ángela Vivanco, estamos viendo en pantalla la portada de las últimas noticias de esta jornada, que es una foto de ayer, que se expuso ayer, que yo te diría que es de las cosas más llamativas que hay. De las cosas más llamativas, porque es un fajo, o son varios fajos de billetes de pesos argentinos, Andrea, que se extrajo del celular de Gonzalo Migueles, sí, que es la pareja de Ángela Vivanco, quien habría sido quien de alguna manera acordó con los abogados Lago y Vargas el pago por arreglar fallos o apurar fallos. Y hay varias cosas llamativas de este fajo de billetes, porque primero es plata en efectivo. Segundo, es plata extranjera. Son pesos argentinos. Claro, son pesos argentinos. Es que ellos están viajando. Ellos viajaron a Argentina y a Brasil justo después de que se dieron las eventuales coimas. Lo vamos a poner como eventuales porque tiene que haber el juicio y todo eso. Entonces se georreferencia. Hemos hablado bastante de las georreferenciaciones para distintos casos. Se han dado cuenta que una de las técnicas modernas de investigación, georreferenciar con los celulares, bueno, logran establecer que en ese momento estaban en Buenos Aires. Por eso es plata argentina. Ahora llama la atención que sea tanta plata. Y esto justo se da después de una de las supuestas coimas. Por lo tanto, uno podría suponer que esa plata es de... Yo tengo un pero ahí, una de las coimas. Yo tengo un pero, porque si son billetes argentinos, es moneda argentina... Es baja la moneda. No es tanta plata. No es tanta plata, porque hay que considerar, y eso hay que situarse en el año en que ocurre, que por el cambio, sí, cuando tú hacías cambio de dólar a peso argentino, te entregaban fajos de billetes porque había una moneda muy chica para los argentinos. Por lo tanto, y te lo digo porque me tocó ir muchas veces a cubrir elecciones, distintas situaciones argentinas en esa época, y cuando te daban cambio de, por ejemplo, $100, te pasaban fajos de billetes. Entonces, es llamativo, evidentemente, es algo que tiene que probablemente probarse desde el punto de vista de cuánto dinero era, de dónde salió, sin duda, pero no sé si es tanta plata. Vamos a escuchar al abogado Valladares. Sí, a su abogado defensor. Un cargo es un poco ridículo. Lo que estamos conversando es qué es lo que se puede o no se puede hacer a partir de eso. Y en eso es donde nosotros creemos que la verdad que lo que sostiene la Fiscalía no es efectivo. Y solamente les doy este punto y con esto termino porque les pido que me permitan entrar. Hacer la última pregunta. ¿Cómo fue esta noche de Ángela Vivanco? Lo que aquí hay que poner en cuestión es qué gravitación tiene el que una persona participe en un tribunal colegiado. Se habla de un perjuicio, pero el perjuicio, ¿quién lo causa? Por lo demás, hay una causa todavía que se está ventilando respecto de ese asunto. Entonces, pretender y decir, como se dijo ayer, que en definitiva la actividad de una persona en un tribunal colegiado respecto de algo que por lo demás interviene en otros tribunales también, me parece una exageración bastante poco afortunada y muy poco apegada a la realidad. Gracias. Muchas gracias, abogado. Bueno, le agradecemos sus palabras. Ustedes escuchan la defensa por parte de Ángela Vivanco, quien señala que le parece que este procedimiento judicial es exagerado, así es como lo catalogó. Claro, que en el fondo lo que está diciendo Tomás es que había más jueces que votaban con ella, que ella no era la única que votaba, entonces mal se podría entender que su voto podría haber favorecido o perjudicado a alguien a propósito de que esto era colegiado. Claro. Es decir, no era solamente su voto, había más jueces en la sala que votaban, pero no era la única cosa que hacía Ángela Vivanco, también apuraba causa, llamaba, hacía presiones indebidas a otros jueces. Ayer quedó eso de manifiesto en declaraciones de una jueza del norte, por ejemplo, que decía que recibió llamadas de ella para que apurara algunos fallos respecto a este consorcio bielorruso-chileno. Exactamente. Y lo que estamos viendo en la pantalla, Andrea, son platas que se recibieron o que coinciden con un viaje que ella realizó con Gonzalo Migueles a Buenos Aires en noviembre de 2023. En noviembre de 2023. Yo entiendo que el cambio te puede generar algunos fajos de billetes incluso, pero sacarle una foto encima de la cama ya me parece que es medio raro. Claro. ¿No? O sea, yo no ando haciendo eso. No sé si un juez de la Corte Suprema también tiene como costumbre andar con fajos de billetes, tirarlo encima de la cama y sacarle fotos. Ayer algunos abogados hablaban de conductas gangsteriles. Lo que pasa es que es muy llamativo. Es muy llamativo. No sé si tú puedes evidenciar algo con eso. A eso voy. Pero es llamativo sin duda, pero no sé si es una prueba contundente de algo de parte de la Fiscalía. Yo creo que sí hay otras cosas que son bastante más relevantes dentro de lo que se ha ido conociendo. Esto puede ser lo más curioso, pero me parece que es bastante más relevante lo que sucede que vamos a revisar después, ¿no? Con la declaración de uno de los abogados del consorcio que está detenido. Vamos a escuchar lo que dijo justamente uno de los abogados en la audiencia.
Ya vamos a tener eso en cualquier momento, una declaración que daba cuenta justamente de ese punto, ¿no? Que hay que decir, uno de los tantos elementos que está presentando el Ministerio Público en contra de Ángela Vivanco. No es lo único, es un elemento de muchísimos otros que vamos a ir desglosando y vamos a ir explicando. Ahora sí tenemos esa declaración. Tener dinero no es delito. Y tenerlo arriba de la cama tampoco es delito. Entonces, la vinculación que se pretende es incompleta, no es constitutiva de delito por sí misma y tampoco lo es en relación con ningún otro hecho. Eso es lo que es. ¿Ese dinero? Lo que le acabo de decir. Y es que ese dinero, si ustedes hacen la conversión en esa fecha, en diciembre del año 2023, en relación con Argentina, se van a dar cuenta que no es tanto dinero. Es más bien, yo creo, una cuestión, casi una foto festiva, diría, me atrevería a sostenerlo. Es una sección que va a estar ella en condiciones, digamos, segregadas del resto de la población, que es el sector de cumplimiento, y por otro lado, porque además se ha permitido que puedan acceder a algunas cosas para asegurar un mínimo confort. La verdad es que tampoco es una situación muy particular o muy especial, pero al menos que le permita tener su ropa, abrigo y aseo personal. Si puede apreciarse en esta fotografía, se ve a simple vista una cama donde se aprecia un fajo o farjos de billetes por sumas cuantiosas, y en ellos se aprecia que son pesos argentinos, son billetes de 1.000 pesos argentinos en fajos. Esta fotografía fue encontrada en el interior del teléfono de don Gonzalo Migueles. Tiene metadatos que permiten georreferenciarla. Y conforme a esto, esta fotografía fue tomada el 22 de diciembre del año 2023 a las 17:13 horas desde un iPhone 14. ¿Por qué esta fecha es relevante? El día 22 emprenden un viaje doña Ángela Vivanco y don Gonzalo Migueles hacia la República Argentina, cuestión que también consta en los reportes de Policía Internacional. De acuerdo a la tarjeta de crédito del señor Migueles, se aprecia que realizó un pago en un hotel en la ciudad de Buenos Aires, desde donde también coincide la foto con la cartola donde dice que se pagó ese hotel. También en el lugar hay fotografías de doña Ángela posicionadas en el lugar y que nos llamaron la atención una especial característica que tenía estas fotografías que se encontraron y que posicionaban en Argentina días después de, en nuestro concepto, haber recibido dólares en la oficina de Lagos Vargas Silva. Y que conforme a lo que se puede apreciar en la fotografía, existe cierta similitud, por ejemplo, entre estos aros que portaba y aquellos que aparecen en la fotografía, que más luego regresaré a ella, y que aparecen al lado de los pasaportes. En esa fotografía se aprecia una cantidad de dólares que se hace una estimación aproximadamente de $3.000 en atención al valor del precio del dólar en esa fecha. No hay justificación de esta cantidad de dinero en su lugar en la forma que está descrita, así tan expuesta los fardos y fajos de dinero sobre una cama de un hotel en Buenos Aires, días posteriores a que se recibieron dineros procedentes de la resolución, a propósito de la resolución que pagaba el recurso de aclaración, rectificación, enmienda. Fue detenida en Las Condes por cohecho y lavado de activos. Estoy afuera. Durante la formalización de ayer, presentaron nuevas pruebas que demostrarían su injerencia en los delitos. Con parte de este dinero, los imputados Lagos y Vargas, con fecha 17 de junio de 2024, pagaron a Víctor Gonzalo Migueles Oteiza en dólares americanos en efectivo la suma de 45 millones de pesos. Incluso su esposo, Gonzalo Migueles, sacó una foto con el primer pago del dinero del fraude. En la fotografía, esos aros, se aprecia en esa fotografía un teléfono, esa carcasa de ese teléfono. Dentro de las diligencias que se realizaron ayer en el domicilio fue justamente ubicar estas cosas. Y se encontraron los aros y se encontraron la carcasa. Revise los últimos antecedentes de la formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Así fue como la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, era trasladada a la 47 Comisaría de Santiago tras una orden de arresto emanada por el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago. La diligencia se cumplió de manera ordenada. Una vez que se tuvo la orden judicial, se concurrió hasta el domicilio, se intimó la orden de detención, se efectuó la lectura de derechos, se levantaron las actas respectivas. Detenida durante la noche de este domingo, en donde horas después fue trasladada hacia el Centro de Justicia para su formalización. El día de hoy hemos procedido como Fiscalía a formalizar a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, por los delitos de cohecho reiterado y un delito de lavado de activos. Cohecho y lavado de activos fueron los delitos que se le imputaron a la exministra de la Corte Suprema debido a su injerencia en un fallo que involucró a la minera estatal Codelco a pagar más de 17.000 millones en contra del consorcio bielorruso Velasmovitec. Concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados imputados, procediendo estos con parte de estos recursos a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y a su conviviente Víctor Gonzalo Migueles Oteiza. Y es que según detalla Fiscalía, su intervención en este caso fue directa. Según informó el Ministerio Público, la audiencia de formalización, los abogados representantes del consorcio bielorruso, Mario Vargas y Carlos Lagos, mantenían una relación de amistad previa con Vivanco. Registro inequívoco de la amistad de Vivanco con los abogados, en donde en más de una oportunidad aparecen posando para la foto. Tenían una conocida y cercana amistad con los abogados imputados Mario Andrés Vargas Cosiña y Carlos Eduardo Lagos Herrera, en contextos tales como reuniones sociales, cumpleaños y reuniones privadas. Relación que se habría forjado a inicios de 2022 y que en año 2023 se habría estrechado aún más con el negocio ilícito que habrían planeado. Esto mediante una serie de operaciones de ocultamiento ejecutadas de consumo con el imputado Harold Pizarro Iturrieta, le compraron a este $79.908, sin registrar ni reportar esta operación, estratificando y ensombreciendo el origen ilícito de los valores. Millonarias cifras que en primera instancia Lagos habría tratado de blanquear con el dueño de una casa de cambios para que una suma de 70 millones de pesos se cobrara a nombre de su hijo Cristian Pizarro, cifra que sería posteriormente cambiada a dólares. Harold compraba los dólares y según las instrucciones que se le impartió a él, lo señala en su declaración, era entregárselo, en este caso, a la persona que se le indicaba que iba a ir de parte de don Eduardo Lagos. Esos dineros inicialmente llegaron porque eran de Migueles y terminaron siendo transferidos todos ellos a Migueles. Y es que precisamente el día 18 de diciembre de 2023, Migueles Oteiza concurrió a la oficina de los abogados, lugar en que le entregaron, según detalla la Fiscalía, una suma aproximada de $14.000 americanos, efectivo que posteriormente fue utilizado para irse de viaje a Buenos Aires entre los días 22 a 25 de diciembre. Y el día 22 emprenden un viaje doña Ángela Vivanco y don Gonzalo Migueles hacia la República Argentina, cuestión que también consta en los reportes de Policía Internacional. En esa fotografía se aprecia una cantidad de dólares que se hace una estimación aproximadamente de $3.000. Se aprecia en la fotografía esos aros, se aprecia en esa fotografía un teléfono, esa carcasa de ese teléfono. Dentro de las diligencias que se realizaron ayer en el domicilio fue justamente ubicar estas cosas. Y se encontraron los aros y se encontraron la carcasa. Estas fueron las postales de este viaje, $3.000 en divisa argentina, que fueron capturadas por el iPhone 14 de Migueles Oteiza, en donde en la misma imagen aparece el pasaporte y los aros de Vivanco. Es que seamos claros, tener dinero no es delito. Y tenerlo arriba de la cama tampoco es delito. Entonces, la vinculación que se pretende es incompleta, no es constitutiva de delito por sí misma y tampoco lo es en relación con ningún otro hecho. Estas fueron las declaraciones del abogado defensor al ser consultado por la foto de este dinero en una cama del Hotel Palermitano en Argentina. Y dentro de esa fotografía, además, había un antecedente que es brutal, que es una fotografía de un fajo de billetes de plata en efectivo junto a unos pasaportes y unos aros. Los mismos aros que utilizaba en otra foto Ángela Vivanco en ese paseo a Buenos Aires. Entonces hasta ahora
es un enigma y por qué Ángela Vivanco habría tenido vínculo con ese dinero en efectivo, ¿no? Antecedentes que sirvieron durante la jornada de ayer para graficar el vínculo económico entre el grupo de abogados y Vivanco, pero no todo queda hasta aquí, sino que esta cifra no habría sido la única que los abogados les entregaron por medio de terceros a la pareja de Vivanco. Se trasladó con el dinero en su vehículo directamente a la oficina del conservador de bienes raíces de Puente Alto, para la cual prestaba servicios, haciéndole entrega al conservador Sergio Rodríguez Llaver Lozano de los 45 millones de pesos, en parte en dinero nacional y en parte en dólares americanos, para que éste efectuara transferencias destinadas a ocultar los activos con expresa instrucción de depositar parte de este a Yamil Nalé, conservador de bienes raíces de Chillán, con quien Miguel Oteiza también mantenía una relación por haberle prestado servicios ocasionales en su oficina. En el segundo pago, Migueles le entregó la suma de 45 millones a Llaver para posteriormente depositarlo en su cuenta para ocultar el origen ilícito del dinero, cifra que ya había sido convertida en dólares en la casa de cambio de inversiones suiza. Con parte de este dinero, los imputados Lagos y Vargas, con fecha 17 de junio de 2024, pagaron a Víctor Gonzalo Migueles Oteiza en dólares americanos en efectivo la suma de 45 millones de pesos, como retribución por la intervención de Vivanco Martínez a favor de la empresa CBM en el ejercicio de sus funciones como ministro de la Corte Suprema. Pagos como este y otros realizados por el conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Nalé, eran depositados a la cuenta de Migueles para desviar los ingresos provenientes del abogado Carlos Lagos. Que lo que dice don Yamil Nalé en su declaración del día inicial señala que estos dineros fueron transferidos a él porque no recordaba si ese día 17 lo llamó Sergio Llaver o el mismo Miguel, pero que estaban juntos y que lo llamó y le pidió si podían transferirle a través de su cuenta 25 millones y él dijo que sí. Cheques y dinero en efectivo que fueron entregados a Migueles y que hoy la Fiscalía investiga para comprobar en qué se gastaron los ingresos. No descarto que existan nuevas personas, pero en principio, y lo que importa en este minuto para nosotros como Fiscalía, es que hemos formalizado a la persona que en nuestro concepto es el vértice, es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración. Situación que una vez más pone en tela de juicio a la exministra de la Corte Suprema, quien ya el 10 de octubre de 2024 fue destituida de su cargo por unanimidad debido a intervenir en otros casos e incluso en nombramientos de ministros. Hola, querida. Amigo mío, ¿cómo estás? ¿Alguna posibilidad que integres la sala penal mañana? Por supuesto, si la sala me pide, voy. Ok, gracias. ¿Qué causa se ve? Amparo de la defensa de la niñez contra la PDI. Buenísimos argumentos para rechazar amparo. Perfecto. Ojo, que lo pida la sala porque Sergio Muñoz no me deja salir de la mía si se lo pide la niña que hace las integraciones. Ok. Y es que esto forma parte de las conversaciones que mantenía en 2021 con Luis Hermosilla, principal imputado en el caso Audios, en donde incluso sus temas de conversación consistían en qué nombres serían idóneos para ocupar el puesto de ministro en la Corte Suprema. Te comento que la María José Letelier se quiere postular a la quina de Carlos Aranguis. Creo que es muy buen nombre y creo que tendría apoyo de Carroza y el mío también. ¿Te tinca? Muchísimo. Gran nombre. Excelente, me muevo entonces. Ella estaría dispuesta a irse a mi sala y con eso terminamos de hacer el takeover de la tercera sala. Brito la odia porque compitió con Lía, así que hay que blindarla. Va a venir a hablar conmigo el viernes. Apoyo total. Maravilloso. Conversaciones que eran rutinarias en donde los favores de ambos lados eran frecuentes. Cuando Vivanco quería conseguir algo del gobierno, recurría a Luis Hermosilla, y cuando Hermosilla quería conseguir algo del Poder Judicial, recurría a Vivanco, entre muchos otros contactos que tenía Hermosilla en el Poder Judicial y en las Cortes. Pero, por ejemplo, Hermosilla le preguntaba por ciertos fallos, le preguntaba por ciertas ternas, por ciertos nombramientos y por ciertas decisiones, ¿no? Conversaciones polémicas y que derivaron en su salida de la Corte Suprema. Antecedentes que la Fiscalía tendrá en consideración para determinar el curso de la investigación y poder dilucidar el papel de la exministra de la Corte Suprema en la trama bielorrusa.
Los antecedentes que se van conociendo en esta formalización a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, algunos de los elementos que expone el Ministerio Público inicialmente, que posteriormente va a sumarse a otros antecedentes que ya se conocían, Sergio, en relación a su pareja, Gonzalo Migueles, y también a los abogados Lagos y Vargas, que justamente fueron detenidos antes que ella y que también han entregado declaraciones que han sido bien llamativas, o al menos que se han filtrado de las carpetas investigativas y que dicen mucho también de la relación que tenían con la ex ministra de la Suprema. Claro, es interesante establecer que la última declaración de Eduardo Lagos, bueno, en la nota vimos un resumen de lo que fue la formalización de Ángela Vivanco. Ella es, digamos, la cúspide de esto. Es la última que faltaba, por así decirlo, si es que no se abre otra caja de Pandora, porque lo más probable es que Ángela Vivanco, enfrentada a 10, 15 años de cárcel, quiera cooperar. Quiera cooperar para bajar su condena, su eventual condena. Tiene que enfrentar un juicio todavía, pero todo parece apuntar a que hay bastantes pruebas para que en algún momento sea condenada. Y en ese escenario probablemente ella colabore como lo están haciendo otros imputados también. Y si colabora puede que abra una caja de Pandora mayor. ¿Por qué? Porque Eduardo Lagos, y Mario Vargas, que son dos abogados que trabajaran para el consorcio bielorruso, abogados conocidos de la plaza. Yo les contaba, fueron abogados de Paribed, abogados de distintos casos mediáticos. Bueno, también trabajaban para esta empresa bielorruso-chilena, era un consorcio, una empresa chilena con otra bielorrusa, le prestaban servicio a Codelco. Se les murió un trabajador por faltas de seguridad, Codelco entonces los echó, le cobraron la boleta de garantía, la empresa reclamó, contrató a estos dos abogados que dijeron: contactemos a una jueza de la Corte Suprema. Y para contactarla ocuparon un intermediario, ese Gonzalo Migueles. Esto ocurrió en 2000. Pareja de Ángela Vivanco, ¿no? A quien le decían el guatón. Las declaraciones está así. Y esto ocurre no hace mucho tiempo. Esto ocurre en 2023. Estamos en 2026, recién 2020. Es decir, ocurrió hace 2 años. Hace 2 años. Y entonces Gonzalo Migueles, dice Eduardo Lagos en su declaración, el abogado que yo recién les decía, una declaración que prestó el 6 de enero de este año, que no firmó, que después dijo que había sufrido apremios ilegítimos en medio de esta declaración. ¿Por qué? Porque fueron 8 horas esposado de mano y de pie. Entonces eso lo calificó como apremio ilegítimo. Entonces dijo, bueno, me arrepiento, todo lo que dije no lo voy a firmar. Se va a debatir eso en todo caso, la legalidad de esa declaración. ¿Pero qué dijo ahí? Que efectivamente le pagaban plata a Ángela Vivanco por arreglar fallos. Además dijo que el contacto para esto era Gonzalo Migueles y que había llegado a través de Mario Vargas. Exacto. Que era amigo de Mario Vargas y que bueno, que él ofrecía los votos de Ángela Vivanco, que él los podía conseguir, y en esas conversaciones también, según la declaración de Lagos, se dio cuenta que además no era la única, digamos, Vivanco acostumbraba a hacer esto con otros abogados también. Es decir, vendía fallos judiciales. Esto lo dice Lagos. Esa es la acusación, o sea, ese es el tema grave de lo que estamos hablando, porque nos perdemos de repente con tanto antecedente. Pero aquí lo que se está acusando a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, es de cohecho, de haber recibido un beneficio económico, un pago de un interviniente en causas que ella de alguna u otra manera tenía capacidad de influir. Más allá de si era la única que votaba o no, que evidentemente ese es un tema que todos conocemos, pero que a través de su pareja, de Gonzalo Migueles, ella habría recibido dineros para favorecer, por ejemplo, a esta empresa bielorrusa. De eso estamos hablando, de algo realmente muy, muy grave, y por eso también que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva y se están presentando antecedentes para aquello. Hay una parte de la declaración, Andrea, que llama mucho la atención porque en algún momento Lagos, este abogado, que están todos ellos detenidos, están todos en prisión preventiva hace rato, Vargas, Lagos y Migueles. Por eso les decía, Ángela Vivanco era como la última que faltaba, y es porque había que desaforarla antes. Ellos no tenían fuero. Pero Lagos dice algo importante, dice que en algún momento ella los asesora. Ella misma los asesora a estos abogados para que pongan un recurso de protección, me parece que es un recurso de protección, ¿no? Lo vamos a revisar en todo caso, para que la empresa bielorrusa, el consorcio bielorruso, pueda retirar su maquinaria. Claro. Son 4.000 millones. ¿Qué ganan? Porque el fallo lo votaba ella misma después. Es increíble esa parte de la declaración. Entiendo que las tenemos, ¿no? Que las podemos... Vamos a revisar eso, mira, vamos al... Pero están pasando cosas, Comienza la transmisión de Poder
Judicial ya está y está ahí ya amarillo, con el chaleco amarillo, que era lo que ayer explicábamos, Sergio. Sí. Como ella ya está en prisión, a diferencia del primer día que fue ayer, que venía de una unidad policial, ella ya está como cualquier imputado que viene de un recinto penitenciario con chaleco amarillo, una imagen aún más impactante de la que veíamos ayer de ella con las esposas. Impresionante. ¿Y sigue esposada? ¿Se puede? ¿No alcanza a ver? Sí, debiese estar esposada. Sí. Ex ministra de la Corte Suprema, hubo que desaforarla para ver esto. Yo no sé si la gente dimensiona esto realmente, pero es gravísimo. Terrible, encuentro, ¿no? Que una cosa es que destituyan a un ministro de la Corte Suprema, cosa que ya había pasado con ella, con Sergio Muñoz, y otra cosa es que la veamos así, con chaleco amarillo, delincuente común. Ahí está el juez entonces, Cristian Sánchez, que está iniciando esta segunda jornada de audiencia. Hay varios intervinientes, no solamente el Ministerio Público, Sergio, ayer explicábamos, está la Organización de Funcionarios del Poder Judicial, está también el Consejo de Defensa del Estado, claro, por el daño que esto implica también para el Estado de Chile. Claro, lo que pasa es que el Poder Judicial la destituyó a ella, el Congreso también hizo lo propio. En una acusación constitucional. En una acusación constitucional, unánime, ¿te acuerdas? Sí. Unánime. Por eso mismo día hubo 7 u 8 cargos que le levantó el Poder Judicial también en términos administrativos. Uno de esos era el conflicto con Codelco. Los otros tenían que ver con otro fallo, con temas de Julio Ponce Lerú. No sé si ustedes se acuerdan, el dueño de SQM, la empresa que produce litio, fertilizante, minería no metálica, ex yerno Pinochet, también no conocido por eso. Bueno, a él lo multaron en $73 millones. Andrea, la multa más alta de la historia del mercado de valores. ¿Quién le bajó la multa a $3 millones? Ángela Ivanco. Eso también fue motivo de su destitución. Y ahí estamos viendo en vivo cómo inicia este segundo día de audiencia, que se va a prolongar durante toda la semana. Sí, la vemos cada cierto tiempo a ella de espalda con su abogado, con Jorge Valladares, quien está a cargo de su defensa. La vemos siempre tomando nota. Evidentemente ella también tiene mucho que decir respecto a... Ahí está, ¿no? A su estrategia de defensa. Está sin esposo. Está con el chaleco amarillo de imputado. Y ahora, claro, la vemos sin esposa en esta oportunidad, a diferencia de la imagen que teníamos ayer. Claro, esa es parte de los procedimientos, porque hoy día no tiene esposa, pero tiene el chaleco amarillo, que es igual de simbólico en términos penales. Y como ya debe haber pasado, como el control que tú decías inicial, ¿no? Esto de como el control de detención, llega esposada, luego ya en la formalización puede estar sin esposa. Me parece que así funciona el asunto, pero con el chaleco amarillo, porque estuvo en dependencias de gendarmería, la cárcel de Rancagua, donde recordemos, Alison, que le van a habilitar un módulo especial aislado. San Joaquín. Aislado. En San Joaquín. Perdón, San Joaquín. Centro de Detención Femenina San Joaquín, ahí es donde está ella recluida en tránsito, considerando que, Sergio, todavía no hay una determinación respecto a las cautelares. A la preventiva. Eso es al final de toda esta audiencia de formalización que va a durar varios días. Pero dicen que podría estrenar una nueva capitán Llaver de mujeres, porque en este sector ella estaría aislada, sola totalmente, claro. Claro, una forma de explicar cuáles van a ser las condiciones en las que ella va a estar al interior de este penal. Obviamente que hay que garantizar medidas de seguridad. Es una persona de alta connotación pública vinculada al Poder Judicial, por lo tanto es una persona que especialmente puede ser objeto de algún tipo de situación de problemas de seguridad. Recuerda a Manuel Monsalve cuando se encuentra con una mujer vinculada al narcotráfico, ¿no? Sí. Era la novia de la INA. Exactamente. ¿No? La novia de la INA, que es parte de este clan que estaba en Los Espejos. Se me fue el nombre en este momento, pero ella lo amenaza, le pasa como el dedo por el cuello, ¿no? Cuando lo ve, se lo encuentra en la enfermería. Esto fue, si no me equivoco, en la cárcel de Rancagua. Eso fue en Rancagua. Sí, en la cárcel de Rancagua. Y finalmente, después de eso, que fue el primer día, básicamente, llevan a Monsalve a Capitán Llaver. El lugar desde el que ya salió está todavía bajo investigación. Recuerden, el ex subsecretario se alargó 3 meses más. Estamos otra persona de alta connotación, lo recordamos porque probablemente Ángela Ivanco enfrenta una situación similar. Todos los expertos consultados dicen que va la prisión preventiva sí o sí. Hay que esperar lo que determina el juez, pero ayer le rechazó la cautela garantía a su abogado, por ejemplo. Entonces uno ya puede presumir que un juez que tiene más o menos la convicción hecha de que los antecedentes que hay son importantes. Exacto. Vargas, Lagos y su pareja Migueles están en prisión preventiva,
entonces uno se pregunta por qué ella no lo iba a estar, ¿no? Mira, decíamos, Sergio, Alison, que durante esta segunda jornada se espera la formalización que continúe con los alegatos de los querellantes, que son la Organización de Trabajadores Judiciales, el Consejo de Defensa del Estado y Codelco. El miércoles, ya mañana, se realizaría una suspensión del proceso para que la defensa de Vivanco, Jorge Valladares, pueda tener los antecedentes de la carpeta investigativa y estudiarlos más a fondo. Él recién toma la defensa, ¿no? Ahora ya los tiene, ¿eh? Porque pero se entiende también que requiere un tiempo para poder estudiar esos antecedentes. También tiene que ver con ella, Andrea, porque, mira, ella decide cambiar de abogado a último día. A último minuto. Entonces, todos se atrasan, entonces, finalmente, los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado, los intereses del Estado. También uno puede pensarlo como parte de su estrategia. Ella sabe lo que está haciendo. No creamos que es una cosa que se le ocurre a última hora. No puede alegar que no tiene los antecedentes. A eso voy yo. No puede alegar que no tiene los antecedentes. El abogado que se fue, al que sacó, porque seguramente se fue detenida y perdió el desafuero, debe haber salido por eso el abogado o algo relacionado con eso. Él tiene la carpeta, él tiene los antecedentes. Por lo tanto, él lo hereda a Valladares y de ahí tiene que estudiar. Y esa es una responsabilidad Ahora, yo sé que somos un sistema garantista y hay que darle oportunidad para que profundice en los conocimientos, pero su defensa, digo, ya los tenía. Que ella la haya cambiado es otra cosa. Bueno, Antonella Marchán era la mujer, de Manuel Monsalve. Te quedó ahí la duda, pero el tribunal considera que es atendible, por lo tanto le da ese tiempo. El jueves se reanudaría con las réplicas de la defensa ante la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía para que el día viernes, o sea, al cierre ya de esta semana, el juez Cristian Sánchez, que es del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que es lo que estamos viendo ahora, pueda dar una resolución al respecto. Son muchos antecedentes, son imputaciones de delitos muy graves y por lo tanto se van a tomar todo el tiempo para que se puedan exponer esos antecedentes y las partes puedan intervenir, que es lo que corresponde en nuestro sistema procesal. Quiero ver la alegación de Codelco, ¿sabes? Porque Codelco, que es la mayor empresa pública del país, el sueldo de Chile, de todo lo que es una empresa simbólica que fue defraudada por este consorcio bielorruso-chileno. Es Velaz Movitec, es una empresa bielorrusa, pero también es una empresa chilena. Ojo con eso. Todos hablan de la muñeca bielorrusa, de que este consorcio es bielorruso, pero en medio hay una empresa chilena y ambas se unieron, Velaz y Movitec se unieron, la bielorrusa y la chilena, para prestarle servicio a Codelco. Y después defraudaron a Codelco de manera corrupta, cooptando abogados de Sanhattan, porque son Mario Vargas y Eduardo Lagos, son abogados junto a Gabriel Silver, no olvidar el nombre de Gabriel Silver, ex diputado, y ellos lo que hacen es coimear entonces. Coimear o hay que probarlo eventualmente, todo lo que ustedes quieran, pero estamos hablando de los antecedentes que está exponiendo la Fiscalía, que están exponiendo los querellantes al Consejo de Defensa del Estado, que defiende los intereses del país, o del Estado, digamos, ¿no? De Codelco, que es la mayor empresa pública chilena y una de las mayores empresas del país, en realidad, no solamente pública, que fue defraudada en estos 17.000 millones, y no una vez, varias veces, porque perdió todas las instancias en las que estaba, pese a ganar las primeras. Y después los trabajadores del Poder Judicial, pues. Claro. Los funcionarios del Poder Judicial que sienten una afrenta que uno de los suyos, porque Ángela Vivanco era uno de los suyos, haya de alguna manera defraudado así el sistema. Porque pone en jaque y en crisis, te diría, Andrea, absolutamente, a la Corte Suprema. Pero por supuesto. Ha sido, yo creo que el terremoto más grande que ha tenido el Poder Judicial. No recuerdo una situación de similares características, donde tenemos a una ex ministra de la Corte Suprema como imputada en una audiencia de formalización por delitos graves con chaleco amarillo, y ayer la veíamos con esposa. Yo creo que equivale un poco, Sergio, a la situación en la que vimos a ex generales directores de Carabineros, a ese nivel, ¿no? Es ese rango, de eso estamos hablando, de lo más importante, la cúpula de un poder tan importante, una institución tan importante como es la Corte Suprema. Estamos con la Dani Muñoz también, que está obviamente en la audiencia y que nos va a ir entregando algunos detalles de lo que ocurre al interior. Nosotros también estamos ahí con la transmisión de Poder Judicial. Dani, ya estamos contigo. Acá nos está reportando Dani. No está reportando escrito, medio escrito. Por interno. Sí. Por interno. Mira, dice que lo que se está virtiendo ahora, porque se está alegando ya, ¿no? Lo que se está planteando es que hubo 14 transferencias realizadas por monto de 6 millones, 7 millones y una última por 2 millones a sociedades de Mario Vargas. A sociedades de Mario Vargas. Esta plata se ocupaba eventualmente para coimear, ¿no? Claro. Para pagarle a Migueles
para que Migueles se lo transfiriera luego o se lo traspasara luego a su pareja Ángela Vivanco. Se habla más de 100 millones. Revelan también conversaciones entre Eduardo Lagos, Pizarro, que es Harold Pizarro, él, la persona que trabajaba en la casa de cambio. Recordemos que se utilizó una casa de cambio para poder generar el lavado de activos, para poder introducir legalmente esta plata negra al sistema. Hay que blanquearla, como se dice. Exactamente. Entonces están revelando conversaciones entre Eduardo Lagos, el abogado, y Harold Pizarro, que son otros de los imputados. Pizarro está con medida cautelar, me parece que arresto domiciliario, no está en prisión preventiva, y Eduardo Lagos está en prisión preventiva. Sí, está en prisión preventiva. Aún no ahondan, nos dice Dani Muñoz, que está ahí adentro en el tema de Vivanco en particular, y hablan de que todo el dinero recaudado era para pagar viajes y hacer cambios en casas de cambios de dinero, en estas casas de dinero, ¿no? En estas que cambian dólares por peso, dólares por moneda argentina. Expliquemos, Sergio, y lo tenemos aquí en el wall. Claro. Algunos de los protagonistas y las piezas claves de esta trama bielorrusa, de quienes están involucrados en este caso que tiene hoy día a Ángela Vivanco ahí con el chaleco imputado en el 7º juzgado de garantía, aquí en el Centro de Justicia, en una audiencia que comienza ya en su segunda jornada. Estamos también con Francisco Leturia, que nos va a acompañar para explicar la gravedad de este caso, expresidente del Consejo para la Transparencia,